Encontré un diario antiguo en el ático de mi casa nueva, y descubrí que pertenecía a un asesino en serie que nunca fue atrapado. Cuando mi esposa y yo nos mudamos a nuestra nueva casa, una acogedora casa victoriana en las afueras de la ciudad, estábamos emocionados por la aventura que nos esperaba. La casa tenía una historia que se remontaba a más de un siglo, y ambos éramos aficionados a las antigüedades y la historia. Nos enamoramos de sus detalles antiguos, como los pisos de madera originales y las molduras decorativas. Era el lugar perfecto para comenzar nuestro nuevo capítulo juntos. Unas semanas después de habernos instalado, decidí explorar el ático. Había estado cerrado desde que nos mudamos, y la curiosidad me estaba matando. Llevé una linterna y subí por la escalera rechinante que conducía al ático. El aire estaba lleno de polvo y el olor a madera vieja era penetrante. La linterna iluminaba montones de cajas antiguas y muebles cubiertos con sábanas polvorientas. Comencé a revisar las cajas, encontrando objetos interesantes pero nada fuera de lo común: viejos juguetes, libros enmohecidos, ropa antigua. Hasta que encontré una caja pequeña, oculta en la esquina más oscura del ático. Era diferente a las demás, hecha de madera oscura con intrincados grabados. Al abrirla, descubrí un viejo diario de cuero, con la tapa desgastada y las páginas amarillentas. Intrigado, me llevé el diario al estudio y comencé a leerlo. La primera página estaba fechada en 1922. El autor, cuyo nombre estaba cuidadosamente tachado, describía su vida en la pequeña ciudad, sus amistades y su trabajo en una fábrica local. A medida que avanzaba en la lectura, el tono del diario comenzó a cambiar. Las entradas se volvieron más oscuras, llenas de odio y resentimiento hacia ciertas personas de la comunidad. Entonces, encontré una entrada que me hizo detenerme en seco. El autor describía con detalle un asesinato que había cometido. Explicaba cómo había acechado a su víctima, planificado meticulosamente el crimen y finalmente llevado a cabo el acto con una fría precisión. Mi corazón latía con fuerza mientras leía la espeluznante descripción. No podía creer lo que tenía en mis manos. Pensé que tal vez era solo una ficción, una macabra historia inventada por el autor del diario. Pero a medida que continuaba leyendo, encontré más entradas describiendo otros asesinatos, cada uno más detallado y espantoso que el anterior. Lo más inquietante era que los nombres de las víctimas coincidían con personas que había leído en los periódicos antiguos cuando investigaba la historia de la casa. Decidí investigar más a fondo. Me dirigí a la biblioteca local y busqué en los archivos antiguos de periódicos. Lo que encontré confirmó mis peores sospechas. Había una serie de asesinatos sin resolver en la ciudad durante la década de 1920. Las víctimas eran exactamente las mismas que las descritas en el diario. Estaba claro que el autor del diario era el asesino, y nunca había sido atrapado. Regresé a casa con una mezcla de emoción y terror. Mi esposa, Laura, me vio entrar con la cara pálida y me preguntó qué ocurría. Le mostré el diario y le expliqué lo que había descubierto. Su reacción fue de incredulidad al principio, pero pronto se unió a mí en la investigación. Empezamos a revisar cada página del diario, tratando de encontrar pistas sobre la identidad del autor. Nos dimos cuenta de que había dejado pequeños detalles que podrían ayudar a identificarlo. Hablaba de lugares específicos en la ciudad, mencionaba nombres de conocidos y hacía referencia a eventos locales. Una noche, mientras estábamos absortos en el diario, encontramos una entrada que mencionaba un escondite donde el autor guardaba trofeos de sus crímenes. Decidimos que debíamos encontrar ese lugar. Las descripciones en el diario sugerían que estaba cerca de la casa. Pasamos días explorando cada rincón, buscando cualquier señal del escondite. Finalmente, en el jardín trasero, encontramos una losa de piedra que parecía fuera de lugar. Con gran esfuerzo, la levantamos y descubrimos una pequeña cavidad debajo. Dentro, había una caja metálica sellada. La abrimos con manos temblorosas y encontramos una colección de objetos personales, joyas, relojes, y otras pertenencias que debieron haber pertenecido a las víctimas. Llamamos a la policía inmediatamente. Al principio, los oficiales estaban escépticos, pero cuando les mostramos el diario y la caja, su actitud cambió rápidamente. Una investigación oficial fue iniciada,
y nuestra casa se convirtió en una escena del crimen histórica. A medida que la policía investigaba, descubrimos que el autor del diario era un hombre llamado Walter Granger, un respetado miembro de la comunidad en su tiempo. Había vivido en nuestra casa y llevado una doble vida como asesino en serie. Sin embargo, nunca había sido sospechado ni capturado. El caso atrajo la atención de los medios, y nuestra tranquila vida se vio repentinamente llena de periodistas y curiosos. Aunque la situación era estresante, sabíamos que habíamos hecho lo correcto al sacar la verdad a la luz. Pero justo cuando pensábamos que todo había terminado, recibimos una carta anónima en nuestro buzón. La carta decía: Walter no trabajaba solo. Alguien más sigue ahí afuera. Mi corazón se detuvo al leer esas palabras. ¿Podría haber más secretos ocultos en nuestra casa? ¿Estábamos en peligro? Laura y yo nos miramos, sabiendo que nuestra aventura apenas comenzaba. El impacto de la carta anónima nos dejó helados. No sabíamos si era una broma macabra o una advertencia real. Decidimos mostrar la carta a la policía, que la tomó muy en serio. Los detectives asignados al caso de Walter Granger redoblaron sus esfuerzos, ahora buscando cualquier indicio de cómplices o actividades adicionales. A medida que avanzaba la investigación, Laura y yo comenzamos a notar cosas extrañas en nuestra casa. Ruidos en la noche, objetos que cambiaban de lugar, luces que parpadeaban. Intentábamos racionalizar estos eventos, pensando que quizá era solo nuestra imaginación influenciada por los eventos recientes. Pero en el fondo, ambos sentíamos que algo no estaba bien. Una noche, mientras estábamos cenando, escuchamos un ruido fuerte proveniente del ático. Nos miramos con miedo y decidimos investigar juntos. Subimos las escaleras, cada paso rechinando bajo nuestro peso. Al llegar al ático, vimos que una de las cajas antiguas había sido volcada y su contenido estaba esparcido por el suelo. Entre los objetos caídos, encontré una foto antigua de Walter Granger con otro hombre. En el reverso de la foto, alguien había escrito: socios en crimen. La policía examinó la foto y confirmó que el hombre desconocido era James Holloway, un vecino y amigo cercano de Walter en la década de 1920. James había muerto años atrás, pero la investigación reveló que tenía un hijo, Thomas, que aún vivía en la ciudad. Thomas Holloway era un hombre reservado, conocido por pocos y visto aún menos. La policía decidió interrogarlo, pero no encontraron nada concluyente. Mientras tanto, Laura y yo seguimos encontrando pistas inquietantes. En una de las paredes del sótano, descubrimos un compartimento secreto que contenía más diarios, esta vez escritos por James. Estos diarios detallaban su participación en los crímenes y confirmaban que había sido el cómplice de Walter. También mencionaban un plan maestro que habían ideado juntos, un plan que nunca llegó a realizarse debido a la repentina muerte de Walter. Nos enfrentábamos a una verdad aterradora: Thomas Holloway podría estar intentando completar el trabajo de su padre. Decidimos tomar medidas para protegernos. Instalamos cámaras de seguridad en toda la casa y reforzamos las cerraduras. Pero la sensación de ser observados persistía. Una noche, mientras revisábamos las grabaciones de seguridad, vimos a un hombre merodeando por el jardín trasero. Su rostro estaba cubierto, pero su figura y movimientos coincidían con los de Thomas Holloway. La policía fue notificada de inmediato, pero cuando llegaron, el intruso ya había desaparecido. Las siguientes semanas fueron un infierno. Vivíamos en constante estado de alerta, esperando el próximo movimiento de Thomas. Una noche, despertamos al sonido de cristales rotos. Al bajar, encontramos una ventana rota y un mensaje escrito en la pared con pintura roja: el legado debe continuar. Esto fue la gota que colmó el vaso. Decidimos que ya no podíamos vivir en esa casa. Nos mudamos temporalmente a un hotel mientras la policía intensificaba su vigilancia. Durante este tiempo, continuaron investigando a Thomas Holloway, esperando atraparlo en el acto. Finalmente, después de semanas de tensión, la policía recibió una pista crucial. Un vecino había visto a Thomas merodeando cerca de nuestra casa y logró tomar una foto. Con esta evidencia, las autoridades obtuvieron una orden de arresto y capturaron a Thomas en su casa. Durante el interrogatorio,
Confesó su intención de continuar el legado de su padre, pero insistió en que no había actuado solo. La confesión de Thomas reveló una red más amplia de colaboradores, personas que habían sido influenciadas por Walter y James a lo largo de los años. La policía llevó a cabo una serie de arrestos, desmantelando la red y poniendo fin a una era de terror que había durado casi un siglo. Finalmente, Laura y yo pudimos regresar a nuestra casa, aunque ya nunca se sintió igual. Decidimos venderla y mudarnos a otro lugar, lejos de los oscuros recuerdos que la rodeaban. La experiencia nos había cambiado para siempre, pero nos sentimos aliviados de que la verdad había salido a la luz y que se había hecho justicia. Poco después de mudarnos, recibimos una última carta, esta vez sin firmar. Gracias por liberar las almas atrapadas. Ahora pueden descansar en paz. Aunque nunca supimos quién envió esa carta, nos dio un sentido de cierre. Habíamos desenterrado secretos oscuros y enfrentado peligros inimaginables, pero al final, logramos poner fin a una historia que había comenzado mucho antes de que naciéramos.